Noche de Conference League, y en la fecha 6 del certamen, el Copenhague visitaba al SK Rapid Wien, donde Rodrigo Huescas saltaba al campo como titular. Se disputaba la pelota durante los primeros minutos del partido, por lo que no se pudo percibir quién llevaba la mano en esta fase, ya que se peleaba más de lo que se lograba avanzar. Viendo la situación, Huescas no podía quedar atrás en esta lucha. Cuando el Copenhague tenía la pelota, Huescas trataba de ayudar por la banda incorporándose al ataque. Es así que el mexicano se paraba en los 3/4 del campo para posteriormente buscar profundizar. Este rasgo se fue perdiendo en Huescas una vez transcurría la temporada en Europa, siendo esto uno de los puntos fuertes que tuvo cuando jugaba en Cruz Azul. Así que en este partido parecía asomarse esa vocación más ofensiva por parte de Huescas, teniendo bastante profundidad por ese lado del campo. El juego se percibía parejo en ambas escuadras, y por esta razón el partido se notaba abierto, por lo que las bandas eran una vía usual para las transiciones de juego. El mexicano tuvo que participar constantemente para la causa de su equipo, ya que su ubicación permitía abrir la cancha y encontrar espacios por esa zona del campo. También Rodrigo pudo encontrar los espacios para sacar algunos centros interesantes por ese costado, haciendo una aceptable participación en la primera parte. El juego no se decantaba hacia algún lado en específico, sino que en ese momento se mantenía la paridad, así que Huescas tenía que también hacer su labor en la defensa. Hasta el minuto de compensación, el Rapid realizaría el primer gol del partido, sorprendiendo con una media vuelta que dejó sin opciones al arquero. Así acabaría la primera parte, mientras en el segundo tiempo las cosas no empezarían bien para Huescas, ya que cometería una falta por detrás justo cuando el jugador se internaba al área, pero por esto el mexicano fue sancionado con una tarjeta amarilla. Después, en un tiro de esquina, el balón fue peinado y el esférico pasaría al otro lado, donde se encontraba Nicolas Gormbrand, quien enviaba la pelota al fondo de la red. A esta altura del partido, el Copenhague se notaba rebasado, muy diferente de lo visto en la primera parte. De este modo, hubo modificaciones para los visitantes y entre estos ajustes estaba la salida del mexicano de la cancha. Con todo y esto, no se pudo evitar que el arco cayera por tercera ocasión al minuto 63, gracias a Nicolas Gormbrand. El partido concluía y con este resultado el Copenhague se queda en el lugar 16 de la clasificación de la Conference League con 8 unidades. Esto sería toda la actividad que tendrá el Copenhague en estas fechas, ya que su liga entra en el parón invernal hasta febrero, que se reanuda la temporada. En el Olímpico de Londres, el West Ham enfrentaba la jornada 17 recibiendo al Brighton. Edson Álvarez arrancó el partido en el once inicial y dado a que la posesión estaba en poder de su equipo, el mexicano se resguardó en la línea de defensores. En estos minutos iba a ser raro verlo proponer más allá de llevar el juego a los costados, sintiéndose más cómodo al resguardar el balón. Quien iba a apostarle a los pases largos o al espacio sería el central Constantinos, ayudando a que el equipo obtuviera sus primeras jugadas de peligro. Álvarez iba a ser bastante pragmático en fase de ataque, y fue hasta el minuto 11 que se anima por primera vez a saltar la línea con un pase a Kudus. Donde sí tenía la obligación de destacar era el momento de defender, y cuando el Brighton pisaba los 3/4 del campo, Edson se activaba para cortar pases y espacios, siguiendo la pelota con mucha atención, aunque de momento sin realizar un corte que acabara con las jugadas. El Brighton tocaba la puerta con fuerza, y con el constante flujo a su campo, Edson aún no encontraba el modo de retrasar las jugadas. En la siguiente se metió en la boca del lobo y rodeado de jugadores perdió la pelota, pero fue capaz de rehacerse y dejar sin balón a Pedro. Edson quiso ser más cuando el equipo tenía la posesión, y la primera señal de esto sería cuando dinamitara el juego luego de una acción en su área.
El machín bajaba a banda para apoyar y tapar espacios, pero la fortuna acompañó a Edson, pues Pedro se resbaló frente al arco cuando ya lo habían quemado. El cierre del primer tiempo fue más productivo al momento de defender para el de Tlalnepantla, pues se mantuvo atento a lo que fueran a idear Pedro y Ruther, siguiéndolos hasta las últimas consecuencias con su fortaleza para pelear el esférico. Serían las Gaviotas quienes salieron mejor a disputar la segunda mitad, arrancando con una jugada peligrosa en la que Ruther se fue abriendo camino desde la izquierda. Inmediatamente llegaba el gol de los visitantes, después de un centro al área que Fabianski dejó en posición de Wiffer. Los Hammers adelantaron líneas de forma inmediata, y cuando le caía de rebote un balón a Edson, comprometía mucho a su compañero y se desencadenaba un contragolpe. Así como ha pasado en partidos anteriores, el mexicano deja de ver en ciertos tramos del partido, pero para su suerte sería Bowen que, como de costumbre, se inventaba una jugada por su cuenta que Kudus mandaba a las redes. Llegaba la respuesta del Brighton y Edson seguía atento a los ataques de la banda izquierda, con uno que otro problema cuando le caía la presión, pero teniendo éxito para hacer las coberturas de lateral. Desde la derecha llegaba un centro de línea final que era cortado por Edson, pero la jugada continuaba y Fabianski reaccionaba al tiro de Ayari, que también fue rozado por el mexicano. El partido pasaba de un campo a otro, pero los visitantes tenían las oportunidades más claras para anotar, mientras que a los locales les costaba profundizar más allá del medio campo. Edson tenía un desgaste importante, empujando para que el equipo saliera lo más rápido posible de la situación tan apremiante. Al minuto 84 dialoga con Bowen para ponerle un centro a donde quería, pero la saga cortó lo que pretendían armar. Con bastantes elementos hundidos en el área del Brighton, el balón le llegaba a Edson, que desde los linderos armaba un disparo sin tanta potencia con el que voló el arquero. Con transiciones a velocidad era como el Brighton estaba haciéndole daño a los locales, y con el medio campo bastante roto, Lopetegui sustituía a Edson. El resultado se mantuvo como estaba, con un nuevo empate que no los ayuda a enderezar el barco en la 14ª posición de la tabla. Desde el Ibrox Stadium, el Dundee se enfrentaba a unos Rangers que venían de haber perdido la final de la Copa de la Liga frente al Celtic. Antonio Portales arrancó como titular y le tocó sentir en piel propia la urgencia de los locales por redimirse ante su gente. Los Gears buscaban encontrar al delantero con diagonales y servicios desde los costados, por lo que el mexicano despejaba con urgencia, buscando retener la pelota pocas veces en el inicio. Si bien daba la sensación de que los visitantes iban a poder tener sus jugadas, el escenario iba a estar en su contra y empujaba a los locales a seguir mostrando su poderío en la liga. Antonio trabajaba para que el balón no le llegara al delantero centro, pero al minuto 16 despejaba mal y regalaba una posibilidad en la que Danilo no fue contundente. Los D's sobrevivían al arranque feroz de los Rangers y con mucha más voluntad que fútbol el equipo comenzaba a hilvanar pases. Estos intentos por proponer algo más en el juego se veían interrumpidos constantemente, a la vez que los defensores buscaban el juego directo y saltar líneas cada vez que tenían oportunidad. Los visitantes habían encontrado maneras de cortar con éxito las conexiones en la artillería de los Rangers y se escalaban correctamente para tapar sus líneas de pase. Con miras al ataque, al igual que en partidos anteriores, el problema recae en que el medio campo y los atacantes no eran capaces de retener la pelota. Al minuto 40, Igamane se quedaba en un mano a mano contra Portales, pero el mexicano le cierra el perfil y lo aguanta hasta puntear el balón y acabar con la jugada. Finalmente los visitantes fueron serios para bloquear el paso de los Rangers y llevar por algunos minutos el juego al campo rival.
En un escenario similar en el segundo tiempo, Portales trataba de empujar a sus compañeros al ataque, pero la jugada se descompone y el mexicano se queda muy rezagado al tirar la línea, habilitando la carrera de Cerny, que quitándose al arquero adelantaba a los Rangers. Aunque con ciertos problemas luego del golpe que recibieron, los D's continuaron con su plan de juego y al menos desde la perspectiva de Portales, no dejó de brindar balones profundos a sus compañeros. Al mismo tiempo, los Rangers anotaban el segundo, pero esta vez la defensa tiró bien la línea y lo agarraron en fuera de lugar. El mexicano estuvo siempre atento al peligro que podía llegar por parte de Gamane, y en periodos de posesión larga se pegaba a la banda para buscar al extremo, o desde el centro se preparaba para romper las líneas de presión enemigas. La insistencia de los jugadores de mejor pie fue llevando al equipo al campo enemigo, pero sus ocasiones al frente no iban a ser suficientes para meterse en el juego. Los Rangers retomaron el control y en primera instancia armaban una pared letal que los D's sacaban en la línea. Y después, Igamane se escapaba en un claro fuera de lugar, pero la jugada seguía y Antonio se tuvo que emplear a fondo conteniendo la jugada a pesar de que no era válida. La saga peleaba por evitar la caída de su marco, y si bien fueron responsables de acabar con múltiples llegadas, la suerte también jugó un papel importante. Fueron minutos de mucho sufrimiento y despliegue físico de parte del mexicano, que a pesar de haber cometido errores en el juego, cumplía con sus obligaciones cuando era requerido. Parecía que el asedio se iba a alargar hasta el final del juego, o hasta que los locales acabaran anotando el segundo gol, pues la muralla del Dundee presentaba más grietas. Al mexicano por poco se le escapaba un rival cuando fildea mal, pero finalmente el acorralamiento terminaba en sus pies. Y es que en los últimos momentos del partido, el Dundee buscó llevarse el empate, cosa que estuvieron a punto de conseguir en su primer intento. Antonio prácticamente se volvió el jugador creativo del equipo, sacudiéndose la marca y buscando el milagro al frente. Fue un final dramático que terminaba con una derrota y ahora mismo se encuentran en la séptima posición. Desde el estadio Luigi Ferraris, el Genoa recibía al líder del torneo, el Napoli, en un encuentro de la jornada 17 de la Serie A, donde Johan Vázquez era el titular habitual. El Napoli quiso imponer su jerarquía desde el inicio y fue así que intentaron cazarlos desde la salida. Los líderes se notaban peligrosos, incluso durante los primeros 5 minutos ya habían hecho 2 jugadas importantes de las que se salvó el Genoa. Mientras tanto, el conjunto genovés se notaba oprimido y era evidente que les costaba retener la pelota en su poder, y en ese aspecto permitió que los visitantes se crecieran. Después de tanto empuje, el Napoli venció la portería con la anotación de Frank Anguissa. Los napolitanos mantenían su poderío en el terreno de juego y no se veía en el horizonte que esto pudiera cambiar de manera inmediata. Al minuto 22, en un tiro libre, otra vez el Genoa perdía en pelota aérea, pero esta vez era Amir el autor de la anotación. A pesar del segundo gol, los papeles no cambiaron. El líder de la competencia continuaba sometiendo al Genoa, dándole pocos espacios que le permitieran respirar. Esto se reflejaba en otro gol. No obstante, en la jugada el balón ya había salido de la cancha, por lo que se anulaba la anotación. Los minutos posteriores, el Napoli atenuó su agresividad, aunque no por eso dejó de ser el equipo que comandaba el juego, solamente que en ese lapso de tiempo las jugadas de peligro disminuyeron. Johan Vázquez hacía lo que podía en la defensa, intentando plantar un muro en su área para evitar que más goles cayeran en su arco. Así finalizó la primera parte. En el segundo tiempo había un cambio en los papeles.
y esto se reflejaría de inmediato ya que el Genoa lograba acortar la brecha con el gol de Andrea Pinamonti. El equipo local había logrado invertir la situación y en el segundo tiempo ellos llevaban la batuta, aunque a diferencia del Napoli que se impuso de manera más agresiva, el Genoa tendría un ritmo más lento, pero esto le permitía apoderarse del esférico. Fue en esta parte que el mexicano tendría un respiro, pues tras lo vivido anteriormente ahora pasaría minutos de mayor tranquilidad en su lado del campo. Aunque no por esto el Genoa se podía descuidar, ya que el Napoli podía clavar el tercer tanto en cualquier momento. Al minuto 77, Johan se aviva y robaba una pelota peligrosa en los 3/4 de la cancha. Esto desataría una jugada importante para el Genoa, pero el último toque sería deficiente y la pelota salía por un costado. En los 10 minutos finales se recrudecía el partido debido a que el Genoa se acercaba continuamente al área napolitana hostigando su portería. Hubo dos jugadas que pudieron cambiar el marcador, pero el portero y el poste eran los salvadores del Napoli. A pesar de estar cerca de poder empatar, al final solo se quedó en intentos. Es así que concluía el encuentro y con este resultado el Genoa se mantiene en la posición 13 sumando 16 unidades. En más actividad de la jornada 17 de la Premier League, Raúl Jiménez se quedaba en la banca cuando el Southampton le pagaba la visita al Fulham. Luego de una hora de juego en un partido de pocas emociones, Marco Silva quiso sacudir el partido cuando ingresaban Raúl y Adama al campo. De inmediato se veía la influencia de Raúl en las transiciones del equipo, bajando hasta el medio campo para descargar y acompañar la jugada hasta zona final. El Fulham comenzaba a tener más actividad a partir de los 3/4 del campo, mientras que Raúl se empapaba de las primeras combinaciones que quería armar su equipo. Era el minuto 65 cuando se le abre un espacio grande frente a los defensores, pero da la sensación de que se tarda en decidir y para cuando lo hizo Iwobi no estaba en carrera. El efecto sorpresa se fue perdiendo en lo que el Southampton se ajustaba a las asociaciones que pretendían armar los nuevos elementos en el campo. Aún así, Robinson consigue llegar a línea final y mandar un centro que se echó a todos y que finalmente Jiménez estrellaba en la zaga. El nacido en Tepeji del Río estaba deseoso por volver al área y obtener revancha, pero esta misma ansiedad por participar con balón lo llevaba a cometer una falta tardía y por detrás que lo pintaba de amarillo. Aún así, era el primer jugador en presionar la salida del Southampton, pero sobre todo en tener claridad en la zona importante, buscando a sus compañeros en lugar de hacerla individual. Ya habían sido varias veces las que Raúl se ofrecía bajando bastantes metros, explotando desde su visión de juego para encontrar los desmarques. Pero a pesar de regresar a toda velocidad al área, las oportunidades no le llegaban y se definían por otro lado. Así como pasaba al minuto 86 cuando arma una triangulación en velocidad con sus compañeros y abre el juego para el centro cortado de Vinicius. Raúl lo siguió intentando mientras el reloj se consumía, pero tristemente para él no le iba a llegar un balón a modo para premiar su despliegue en el verde. Los Santos consiguieron cerrar las válvulas de escape en el terreno de juego y le impidieron a Raúl seguir haciendo daño a sus anchas. Este es el cuarto empate del equipo en el mes de diciembre, situación que los mantiene estacionados en la 9ª posición. Era un partido especial el que se viviría en el Philips Stadium, ya que el Chucky Lozano se despedía de este que fuera su hogar, aunque no arrancaría como titular. En contraparte, el Feyenoord era el equipo visitante que pretendía rebajar la distancia de puntos al líder del PSV, teniendo como ariete a Santiago Jiménez. El bebote trataba de hacerse espacio él solo a través de una jugada individual, pero al final sería encerrado y le sacaban la pelota.
Sería un partido muy complicado para el artillero del Feyenoord, que sufrió las consecuencias de estar dominado en la casa del PSV, ya que tuvo muy pocos balones por la falta de llegadas de su equipo, pues por porciones grandes de tiempo ni siquiera pudo intervenir en el juego. Al minuto 18, un desborde por la banda lo capitalizaba el PSV gracias al remate de Noah Lang. Al Feyenoord le costaba subir con el balón a sus pies más allá de la mitad del campo, y sus avances eran cortados constantemente sin que pudieran desarrollarse adecuadamente. Fue por esto que el Bebote muchas veces fue espectador en las proyecciones del Feyenoord. Al minuto 26 llegaría el segundo gol del PSV con el sello de Luuk de Jong, un testarazo fuerte para hacer bailar las redes. Es así que Santi intervino más tiempo en corretear la pelota que teniéndola en sus pies en grandes tramos del juego. El primer tiempo fue donde sufrió más el mexicano, debido a esta situación donde se sintió amarrado por la buena labor del PSV que lo obligaban a salirse de su zona, acorralándolo para dejarlo solo. Sería hasta el minuto 39, donde un remate al área le daba chance de cerrar al segundo poste al Bebote, aunque lo hizo muy forzado y no pudo conectar bien. Fue lo más peligroso que había conseguido el conjunto de Rotterdam hasta ese momento. El mexicano siguió peleando alguna oportunidad en el medio campo, o de plano bajaba hasta su propia área para ayudar a sus compañeros en las labores defensivas. Así terminaba la primera parte. En el segundo tiempo, el Feyenoord comenzó insinuando, donde el mexicano se quedaba a pasos de poder llegar a desviar la pelota hacia la portería, pero solo se quedaban en intentos que no se pudieron concretar. Al minuto 60, el conjunto de Rotterdam tuvo una gran oportunidad a través del Bebote, que dentro del área sacó un escopetazo que fue a dar al travesaño. Pero quienes no perdonaban eran los granjeros, puesto que Malik Tillman cruzaba la pelota para la anotación. Después del gol, la situación volvió a ser parecida a lo ocurrido en el primer tiempo. Es decir, Santi estaba solo y le llegaban muy pocas pelotas que lo pusieran a competir. Pasaron los minutos y no se veía cómo revertir la situación para que el Feyenoord pudiera mover el marcador. Solo a través de esfuerzos individuales podían acercarse al área, pero más allá de eso no tuvo más opciones de aparecer en la pizarra. De esta forma terminaba el partido de Santi, donde el buen juego del PSV lo anuló, aunque del otro lado de la cancha la victoria sería emotiva para otro mexicano. Y es que desde el minuto 84 la afición empezó a pedir al mexicano, con el característico cántico del jugador que retumbaba en las gradas. La toma de la TV lo captaba sonriente mientras se alistaba para entrar a la cancha. Lozano recibía instrucciones en la banda, así como lo hizo por primera vez un 12 de agosto del 2017. 50 goles y 28 asistencias después, el estadio lo recibe de forma diferente, como un emblema que conquistó los Países Bajos e Italia, y que un 22 de diciembre le dice adiós al fútbol del viejo continente. Lo de menos sería el partido, pues aunque el escenario lo merecía, el primer intento por dejarlo frente al portero terminaba anulado por el liner. Pudo aparecer como asistidor, aunque a Noah Lang se le escapó el esférico en el momento clave. No le iba a quedar tiempo para hacer una última diablura y el árbitro daba por finalizado el encuentro, que acerca a los granjeros cada vez más a un bicampeonato marcado por la excelencia. Una lesión a inicios de la temporada le impidió ser el protagonista que se esperaba para estas fechas, pero el show tenía que continuar. Mientras decenas de banderas nacionales y pancartas adornaron el Philips Stadium y que lo guiaban a un pasillo con sus compañeros hasta la banda, donde junto a su familia no pudo contener más las lágrimas. Esta es la imagen que le da paso a una nueva etapa en su carrera.